¿Existe un XRP Ledger privado y otro público? ¿De verdad que hay dos versiones de la misma blockchain, una para el público general y otra secreta para los bancos? La respuesta es un rotundo no. Pero existe un matiz que es fundamental para que entiendas la estrategia de Ripple y el auténtico potencial de tus XRP. Así que si alguna vez te has sentido confundido con este tema o has escuchado algún rumor sobre versiones secretas o privadas del XRP Ledger, quédate porque este es tu vídeo. Te prometo que este misterio quedará aclarado de una vez por todas. Pero antes quiero pediros que guardemos un minuto de silencio por mi camiseta. No os ha gustado nada, así que a hacerla más. Sigan viendo. Lo primero de todo es que tenemos que ser muy claros para despejar cualquier duda. El XRP Ledger es una blockchain única, pública y de código abierto, tetes. De código abierto. Única. Porque no hay dos versiones del XRP Ledger, solo hay una. Y esta es su verdadera naturaleza, lo que la hace tan especial. Para empezar, es fundamental entender que el XRP Ledger es completamente descentralizado. Esto significa que no le pertenece a Ripple, tampoco es propiedad de ningún gobierno, ni de un banco, ni siquiera de una supercorporación. El XRP Ledger es mantenido y verificado por una red global de miles de nodos que son totalmente independientes, a los que llamamos validadores. Y eso es precisamente lo que garantiza su seguridad, su integridad y que nadie lo controle, asegurando su robustez. Además de ser descentralizado, es crucial que sepas que el XRP Ledger es absolutamente transparente. Cada transacción que ocurre en el XRP Ledger, cada movimiento de XRP y de cualquier otro token que se emita en él, como por ejemplo USDC, tal y como te comenté en este vídeo, es totalmente público y verificable. Cualquiera de nosotros puede consultarlo en cualquier momento utilizando un explorador de bloques. Aquí no existen transacciones ocultas ni un libro secreto que solo algunos pueden ver. Todo está a la vista para el mundo. Todo está a la vista para todo el mundo, así que olvídate de conspiraciones. Y por último, pero no menos importante, el XRP Ledger es increíblemente eficiente. Está diseñado para ser extremadamente rápido, con liquidaciones finales de transacción en apenas 3 a 5 segundos. Y además es súper económico, procesando miles de transacciones por segundo. Esta eficiencia es sin duda una de las claves principales para su utilidad y adopción en el mundo real. Entonces, si el XRP Ledger es tan público y transparente como acabo de explicarte, ¿de dónde viene esa idea tan extendida de un XRP Ledger privado? Bueno, pues quédate porque a continuación te lo cuento, ahora mismo, en apenas un segundo. La creencia de que existe un XRP Ledger público y otro privado tiene su origen en las soluciones que Ripple ofrece a los bancos y grandes instituciones financieras. Te lo cuento ya. Y es que Ripple no solo se dedica a ser el principal contribuyente del XRP Ledger, también desarrollan y licencian otras tecnologías de libro mayor distribuido, también llamadas DLTs, que son totalmente privadas y requieren permisos. Están diseñadas específicamente para el uso interno de las empresas. Y aquí viene la movida. Te lo explico con un ejemplo muy gráfico. Piensa en un banco grande o incluso un banco central. Para ellos simplemente no es posible ni tampoco querrían realizar todas sus operaciones internas, como por ejemplo emitir una moneda digital nacional, lo que llamamos una CBDC, en una red que sea totalmente pública. Piensa, sería como tener todas sus cuentas bancarias a la vista de todo el mundo. Por eso, estos bancos necesitan privacidad absoluta, tener un control total sobre quién accede a su información y, por supuesto, cumplir con muchas leyes y regulaciones que les obligan a mantener todo esto en secreto. Para esto, Ripple ofrece soluciones DLT personalizadas que permiten a estas instituciones construir sus propias redes internas. Estas redes sí son privadas y permisionadas. Aquí las transacciones son completamente confidenciales y solo accesibles para los participantes autorizados. Un ejemplo claro es el trabajo de Ripple con los bancos centrales en proyectos piloto para la infraestructura de CBDCs, donde utilizan una versión empresarial de su DLT, que es precisamente privada.
Y aquí la distinción clave y que no debes olvidar. Estas DLTs privadas no son, repito, no son una versión oculta o privada del XRP Ledger que solo ven unos pocos. Son redes completamente separadas y distintas, diseñadas con un propósito diferente. Son dos cosas. Una es el XRP Ledger público y otra es el DLT privado de Ripple. Funcionan de manera diferente porque son cosas diferentes. ¿Lo has entendido? Entonces, ¿cómo encaja todo esto en la gran visión de Ripple? La estrategia, déjame que te cuente, es brillante, porque Ripple busca crear un ecosistema financiero digital gigantesco, totalmente interconectado, donde tanto lo público como lo privado tienen un papel vital y complementario, no compiten, se unen. Lo privado lo usan las instituciones para el control, es decir, sus DLTs privadas son para mantener esa confidencialidad de sus operaciones internas o para emitir sus propias monedas digitales, como las CBDCs, dentro de un entorno controlado y regulado por ellos mismos. Pero luego tenemos lo público, que es el XRP Ledger y XRP para la interoperabilidad y la liquidez. Cuando estas instituciones necesitan mover valor entre diferentes redes privadas o entre CBDCs de distintos países o incluso hacia y desde el sistema financiero tradicional, es aquí donde entra en juego el XRP Ledger público y el activo XRP. XRP actúa como un activo puente de liquidez on demand, lo que conocemos como ODL. Esto les permite realizar transferencias de valor instantáneas, eficientes y sin la necesidad de prefinanciar cuentas en diferentes monedas, lo cual es un ahorro brutal de costes y tiempo. Es la pieza que conecta todo el puzzle. Esta visión dual es increíblemente atractiva para las instituciones, ya que les ofrece la seguridad y privacidad que requieren, junto con la eficiencia y la liquidez global que proporciona el XRP Ledger. Esto es precisamente lo que está impulsando la adopción de RippleNet y sus soluciones por parte de bancos y proveedores de pagos. Ripple ha colaborado en proyectos piloto de CBDCs, como el de Bután o la República de Palaos, utilizando esta versión privada de su DLT, pero con la capacidad innata de interconectarse con otros sistemas vía el XRP Ledger. En resumen, para que quede grabada esta idea en tu cabecita, el XRP Ledger es un protocolo público y global. La creencia en un XRP Ledger privado se refiere en realidad a las soluciones de DLT privadas que Ripple desarrolla para las necesidades específicas de confidencialidad de grandes instituciones. La estrategia de Ripple es sin duda ambiciosa y tremendamente inteligente. Tender puentes robustos entre el mundo de las finanzas tradicionales y las nuevas finanzas digitales. Lo hacen utilizando tanto sus soluciones privadas como ese motor de liquidez que es el XRP Ledger público, para crear un ecosistema de pagos global mucho más eficiente e interconectado. Así que espero que esta explicación haya aclarado por completo tus dudas. Pero si aún tienes más preguntas, no dudes en dejármelas en los comentarios. Y sin más dilación, con esto y un bizcocho, hasta mañana no, hasta el domingo a las 8.